Pero vamos a mirar en la Biblia el día de hoy. Estamos terminando Primera de Pedro, los últimos versículos del capítulo 5, para continuar con Segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 10 al 14, trata el tema del sufrimiento del creyente. Y en medio de ello nos ponemos a pensar si en la vida hay mucho sufrimiento, hay causas de dolor y angustia, pero en medio de todo ello hay un propósito que Dios, sabemos en su providencia, nos enseña. Primera de Pedro, capítulo 5, vean por favor en sus Biblias, empezando el versículo 10 al versículo 14. Pedro el apóstol escribe diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y todos juntos dicen amén. Luego está la salutación final, verso 12. Pedro dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Otra vez todos juntos decimos amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de estar reunidos en esta mañana, hoy en tu casa. Y, Señor, queremos del corazón aflorar sentimientos cálidos de gratitud, sentimientos que nos acerquen a ti, Señor, y que nos hagan aptos a aprender de toda circunstancia y situación que se nos presente. Y sobre todo cuando hay sufrimiento, cuando hay angustia, cuando hay dolor, cuando hay incertidumbre, sabemos que tú eres nuestra roca firme, Señor. Y te pido que nos hables el día de hoy acerca de los recursos que tú nos das. Señor, que nos hagas entender acerca de esa gran provisión que tú siempre, siempre traes a nosotros. Y de ese gran poder que es todo tuyo, Señor, del cual nos enseñas a que nos fortalezcamos en el poder y en la fuerza tuya. Señor, danos ese afecto uno por el otro como hermanos, colaboradores, como compañeros de la fe, sabiendo que por el tiempo de nuestra jornada y peregrinar estaremos juntos y un día nos separaremos. Por lo tanto, ayúdanos a valorar cada minuto que estamos juntos, hasta el día en que estemos reunidos para siempre y por siempre en la eternidad contigo. Te damos gracias en el bendito nombre de Jesús y todos juntos decimos amén, amén. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí el domingo pasado? Levanten su mano los que estuvieron el domingo pasado, ¿ok? Varios de ustedes. Los que no estuvieron el domingo pasado, por favor, levanten su mano que están hoy aquí, por favor, levanten su mano. Fuerte aplauso para ustedes, bienvenidos, fuerte este aplauso. Nos alegra grandemente. Obviamente los versículos anteriores los vimos en la reunión anterior y pronto usted puede, por medio del internet, escuchar todos los mensajes allí con la facilidad de los teléfonos inteligentes y también la computadora. Así que es algo que, si usted no sabe cómo, dígale a su nieto, dígale a su hijo que le conecte para que usted pueda escuchar todos los mensajes que están siendo predicados, se pueden escuchar en el internet. ¿Cuánto dicen un fuerte gloria a Dios, hermanos? Así que de verdad, hagamos esto un vehículo para también ayudar a otros, ¿no? calvarypomona.org, esa es la dirección del internet, o pastorfausto.com, y hay muchos mensajes y videos en todo el mundo. Hay personas que están pudiendo entrar y escuchar y oír, y también aquí mismo estamos comenzando a grabar en video una familia que con todo el corazón expresan el deseo de querer también ellos colaborar en cómo poder subir estos mensajes allá al internet. Así que todo esto es por lo que hay un buen deseo, una buena voluntad. Este pasaje que acabamos de leer es el que concluye esta carta tan poderosa de Pedro. ¿Cuántos capítulos? 5 capítulos. En esta carta que Pedro escribe a los creyentes, vemos nosotros que antes de sus comentarios finales,
tiene un tema importante que tratar. Él se va a despedir en la carta, pero antes quiere tratar el tema del sufrimiento del creyente. ¿Cuántos sabemos que el tema del sufrimiento es un tema muy relevante a todos nosotros, hoy y siempre? ¿Cuántos lo creen de verdad? Porque el sufrir es parte de la vida. El sufrimiento es lo que a todos nos ocurre. El sufrimiento es lo que nos ayuda inclusive a saber valorar las cosas. Eso quiere decir darle el valor que realmente las cosas se merecen, las personas, las etapas de la vida, las estaciones en nuestra vida. Y dar gracias a Dios por el verano, dar gracias a Dios por el otoño, dar gracias a Dios por el invierno y dar gracias a Dios por la primavera. ¿Verdad que sí, hermanos? Todo es parte de la vida. Y así mismo vemos que el sufrimiento es parte de la vida. El creyente no solo soporta los sufrimientos naturales de este mundo, que todos sufrimos, ¿verdad? Sino que también sabemos ser atacado por su fe. De por sí todo ser humano va a experimentar sufrimientos, pero también aquellos, y aún más todavía, aquellos que por ser cristianos y por llevar su devoción y su fe en el Señor en una manera íntegra y fiel, va a sufrir aún otras consecuencias más. Así que vemos que es fuertemente atacado el cristiano que se entrega, y es atacado ¿por quién? Por el diablo. Lo vimos anteriormente, orad y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién es nuestro adversario? El diablo. ¿Por qué? Porque tú estás entregado a Cristo, quieres agradar a Cristo, y el diablo eso lo ve con gran disgusto y de verdad él quiere hacer todo lo posible para estropear tu buena intención de obedecer al Señor, de conocer al Señor. Miren por favor este cuadro, progresivo y luego regresivo. Lo más que conozcas a Dios, lo más que confiarás en Dios. Lo más que confías en Dios, lo más que obedecerás a Dios. Lo más que obedeces a Dios, lo más que serás bendecido de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero lo mismo resulta al revés. Y es lo que quizá en su gran mayoría personas experimentan. Lo menos que conoces de Dios, lo menos que confiarás en Él. Lo menos que confías en Él, lo menos que le obedecerás. Y lo menos que le obedeces a Él, lo menos que serás bendecido del Señor. Entonces pregúntate tú, ¿eres bendecido del Señor? Y no quiero que repitan en eco todo, oh, amén, amén, pero ¿de verdad te sientes bendecido, hermano? ¿Estás con una profunda convicción de que tú eres una persona bendecida? Y lo dices, lo demuestras, lo vives, lo reflejas, lo compartes donde quiera que vas, porque ciertamente somos, como ser creyentes, personas muy bendecidas, pero hay que conocer a Dios. El sufrimiento nos ayuda a conocer a Dios, a acercarnos a Dios y por ello aprender a confiar más. El sufrimiento nos enseña a confiar más en Él, asimismo a obedecerle, no importa cómo te sientas o cómo se vea la estación de la época del año, confías en Él, le obedeces a Él y por consiguiente si le obedecemos seremos bendecidos por Él. La bendición tiene una condición, la condición de la obediencia. Y es por eso que vemos personas que son obedientes, son bendecidas vez tras vez, a pesar de cualquier oposición y de cualquier dificultad. ¿Cuántos queremos ser cristianos obedientes? Levanten sus manitas, hermano. Los que no levantaron sus manos, interpreto que están cansados o qué. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Levanten su mano. Yo creo que todos queremos levantar la mano. Es obvio. Pero vemos que no solamente porque levanten la mano voy a ser bendecido, tengo que conocer a mi Dios. Tengo que aprender a confiar en Él y por ello a obedecerle, no importa cuáles las circunstancias. Y por ello entonces la bendición del Señor vendrá. Vemos nosotros que al ser atacados por el diablo, vemos que no solamente el diablo nos ataca, pero los mismos incrédulos que son los que trabajan para el diablo, vendrán a atacarnos a los creyentes. Una persona que vive una vida justa, una persona que vive una vida fiel a Dios, una persona que proclama la esperanza de la salvación a todos los hombres, hará como consecuencia que la gente te tenga sentimientos opuestos o negativos. Y por eso es que tú dices, yo no le he hecho nada a esta persona, ¿por qué ella reacciona así? En el trabajo, en la escuela o aún en la iglesia misma. ¿Por qué sucede esto? Porque hay cierta represalia, cierta actitud negativa. Vemos que la mayoría de la gente no quiere tener nada que ver con la devoción a Dios. Estos se convierten en enemigos nuestros también. Aquellas personas que no quieren tener nada que ver con la pureza y la santidad, también se van a poner así en posición antagonista.
¿Por qué? Porque tú les estás mostrando la verdad, lo contrario de la oscuridad que es la luz, y esto los hace a ellos sentirse en esa actitud de estar a la ofensiva, de atacarnos y de buscarla sin razón. Así que hay gente que prefiere vivir en comodidad, en la satisfacción de sus propios deseos, en busca de los placeres y posesiones de este mundo. Esta gente no está interesada en seguir a Dios y en sufrir por la causa del Señor. Y vemos que la gran mayoría, llámense cristianos entre comillas o creyentes o lo que fuere. Por lo tanto, estas personas van a rechazar y se van a oponer a cualquiera que enfatice la devoción a Dios, la pureza y la santidad. Entonces, el sufrimiento del creyente comienza a tomar un curso bastante marcado. Todo creyente genuino tiene una gran promesa. Les pregunto, ¿quién tiene una gran promesa? Los creyentes genuinos. Los creyentes genuinos tienen una gran promesa. Dios se ocupará de él durante todos los sufrimientos de esta vida. Dígame si no es un lugar plácido donde podemos apoyar nuestra cabeza y tener la seguridad de que el Señor cuidará de nosotros. Para el creyente genuino hay una gran promesa. Dios se ocupará de él durante todos los sufrimientos de esta vida. ¿Escucharon bien? Todos los sufrimientos. Ayúdenme a decirlo otra vez. ¿Cómo? Todos los sufrimientos de esta vida. Así que usted no diga, bueno, sí, pero es que esto... No, todos los sufrimientos de la vida. Y Dios va a guardarnos y preservarnos como creyentes y finalmente nos va a llevar a nuestro hogar en el cielo que Él fue a preparar. Así que es un gran estudio que Dios nos permite ahora juntos mirar y poder nosotros de ello recibir el beneficio. 5 cosas, tomen nota para aquellas personas que son serios estudiantes en ello. El sufrimiento del creyente consta de saber que tenemos el gran recurso de Dios. El recurso de Dios. Verso 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vemos que hay un recurso de Dios que tiene que ver con su llamado y que tiene que ver con su gracia. ¿Cuál es el recurso de Dios? Su llamado y su gracia. Nos llama a que estemos con Él en las moradas celestiales. Su gracia, el favor inmerecido por el cual somos nosotros salvos. Luego, segundo punto, la provisión de Dios. Repítanlo, por favor. ¿La qué? La provisión de Dios. También el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién? Él, Dios. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La gran provisión de Dios. El Señor provee lo necesario para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Tercero, vemos en el versículo 11 el gran poder de Dios. Dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuán grande es el poder de Dios. Poder que no podemos calcular, ni siquiera con el uso de la imaginación humana lograríamos alcanzar a entender cuán grande es el poder de Dios. Digan conmigo, ¿cuán qué? Cuán grande es el poder de Dios. No hay nada imposible para Él. No hay nada que Él no pueda hacer. Y para el creyente todo es posible si puedes creer. ¿Cuántos queremos creer en el Señor? La fe en el Señor. Entonces, el gran recurso de Dios, la provisión de Dios, el poder de Dios. Y ahora pasamos al versículo 12 y 13, el saludo final, la despedida, hermanos. La despedida. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Otra vez, verso 14, dice, saludaos unos a otros. O sea, Él está fomentando que entre nosotros también nos saludemos al recibir también el saludo de parte de Él por medio de esta carta. Saludaos unos a otros, y digan todos conmigo, ¿cómo? Con ósculo santo, un beso, hermano, un beso de contexto espiritual, un afecto entrañable del corazón, un beso de corazón cristiano. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Saludaos unos a otros con ósculo de amor, beso de amor. Luego dice, paz sea con todos vosotros los que estáis
en Jesucristo. Amén. Estar en Jesucristo implica muchas cosas. Estar en su voluntad, estar en el hueco de su mano, estar en lo que es la enseñanza, el desarrollo de un discipulado, estar en Jesucristo. Una cosa es decir, soy cristiano, pero no estás en Jesucristo, no estás en su palabra, no estás en comunión de oración, no estás en la comunión de los hermanos, la iglesia, la vida de la iglesia, que es todo lo que surge, lo que sucede. No solamente la iglesia, digo, eventos en la actividad del edificio, pero la iglesia somos nosotros, donde quiera que vayamos, participando, activando las cosas del Señor. Entonces, el saludo final, verso 12, es a un hermano fiel. Su nombre es Silvano. Y es un saludo final de un ministro que vemos aquí, la cualidad de él es que es fiel. Y me pregunto yo, ¿cuánto podemos pensar si también de alguna manera alcanzaríamos algo de esta característica esencial para un creyente genuino y verdadero, el que alguien nos considere fieles? Alguien me escribe una carta con una expresión de afecto y que pueda decir, hermano fiel. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Tu esposa, tu marido, tus hijos. Hermanos que nos conozcan, es el hecho de que no el que no te conoce, pero el que te conoce. Hay gente que conoce a fulano, sí lo he visto, dice usted. Y aquí entre nosotros, creo yo, una exhortación que es puntual, escúcheme por favor. Si usted tiene tiempo viniendo a esta iglesia y usted mira a su alrededor, ¿a cuántos conoce por nombre? Y no solamente por nombre, porque los nombres se olvidan, pero ¿con cuántos ha convivido? ¿Se ha sentado a tomar una taza de café o han convivido los alimentos o han platicado o han servido juntos hombro con hombro allí en la recepción de los niños, enseñando las clases, cuidando bebitos o aquí en las entradas, sirviendo, atendiendo a las personas o en actividades? ¿Cuántos de ustedes? ¿O será que ustedes andan de incógnitos toda la vida? ¿Y cuánto más tiempo van a estar así? De la misma manera se manifiesta con nuestra relación con Dios. ¿Cuánto conocemos de Dios? O sabemos de Él o lo conocemos a Él. Es la diferencia. Así que la próxima vez que usted vea personas a su alrededor, haga esta pregunta. ¿Yo conozco a todas las personas que están aquí? Y si alguien viene y dice, ¿usted conoce? Oh, sí, yo la conozco. ¿De veras cómo se llama? No sé cómo se llama, pero la he visto. No, por favor, no comete ese error. Y yo hago constantemente esto. Estoy hablando de una persona, hay 2 o 3 personas que están aquí. Les presento a ellos. ¿Conocen a la persona? Sí. No, ya la he visto. No me diga ya la he visto, por favor. Yo no le pregunté si la ha visto. Yo le pregunto si la conoce. ¿Me están entendiendo, hermanos? Lo mismo les pregunto en su relación con Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Amas a Dios? Porque entonces en medio del sufrimiento experimentarás sus recursos, su provisión, su gran poder. Y en esta despedida, en este saludo afectuoso, habrá este sentimiento, oh, mi hermano que es fiel, ¿verdad? Siempre dispuesto a ayudar. No, o esta hermanita que siempre está colaborando, porque hay esta evidencia de un testimonio, de un servicio de fidelidad. Por otro lado, sí, yo sé quién es, aquella que siempre se le pide que ayude y siempre tiene excusas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es que hay que ser realistas, hay que ser veraces. No podemos andar con, la política, que, sí, hermano, todos son buenos. No todos son buenos. Todos somos fieles. No todos son fieles. Todos estamos dispuestos. No todos estamos dispuestos. No nos engañen. Y no te engañes tú tampoco mismo. Hablar de Silas es un hermano fiel. No solamente un hermano fiel, segundo, un ministro fiel. La palabra ministro es ser siervo. Como hermano es fiel porque está allí en el servicio de la hermandad, la camaradería, la fraternidad. Ahí están los hermanos. Pero luego el ser ministro significa no solamente que estoy allí, pero estoy sirviendo, ayudando, extendiendo las manos en servicio a los demás. Un hermano fiel, un ministro fiel. Y Pedro dice que es el que había escrito para dar a conocer la verdadera gracia de Dios. Es profundo, hermanos. Igual lo mismo puede suceder. ¿Conoce la gracia? Sí, yo conozco la gracia. No conoce la gracia de Dios. Conocer la gracia de Dios te dejaría tendido con el rostro hacia el suelo, alabando, adorando al Señor. Qué grande es el Señor, su gracia y su poder. Su llamado para ir con Él a la gloria nos deja completamente anonadados, sin palabras. Así que de un ministro fiel, Pedro, que había escrito para dar a conocer la verdadera gracia de Dios, expresa también a la iglesia en Babilonia, es la iglesia de Roma. Y luego habla de alguien más, de un joven, de quien hay historia de él, y se trata de Marcos. Díganme todos, ¿de quién? De Marcos.
Y finalmente, hermanos, después de estas expresiones de sentimientos profundos, reales, veraces, entonces la conclusión es el beso de amor y paz. Ese es bonito, hermano. No te acerques a alguien a darle un beso nomás porque no. Es porque hay un sentimiento de cariño, ¿no? De contemplación de quién eres y qué significas para mí. Y te extiendo la mano y te estrecho el abrazo. Y si te doy un beso es porque de corazón sale esta expresión de afecto y de cariño. ¿Amén, hermanos? Y así debe ser. Así todos nosotros. Veamos el versículo 10. El gran recurso de Dios, repito, tienen que ver con dos cosas: la gracia y el llamado. Aquellos que toman nota, hablando del gran recurso de Dios, tiene que ver con dos cosas: la gracia y el llamado a la gloria eterna. Todo lo que hace Dios por nosotros los creyentes es debido a su gracia. Tú y yo somos merecedores de nada. Repitan, ¿somos merecedores de qué? De nada, pero por la gracia del Señor. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por su gracia? Levante su mano, por favor. ¿Verdad? Este es el recurso que Dios nos da. No importa el sufrimiento, el dolor, la angustia por la que estemos pasando, su gracia nos sostiene. Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Hay que vivir la gracia, conocer la gracia. E incluso el llamado tiene que ver con aquel llamado del Señor. La gracia significa favor de Dios. Dios nos favorece. Óigame, si usted esto no lo sabe, apréndalo ya y vívalo y experiméntelo y disfrútelo. Dios nos ha favorecido, hermanos. Por lo tanto, nos bendice. Y cada bendición que recibimos proviene del favor de Dios. No es por tus méritos, es por la gracia de Dios. Incluso la misma vida que tenemos es por la gracia del Señor. Todas las cosas buenas provienen de Dios y de su gracia. Esta es la gloriosa verdad. La gracia y el llamado de Dios y la gloria eterna nos guardarán durante los sufrimientos de esta vida. ¿Estamos pasando por sufrimiento? Hermano, recuerda, la gracia y el llamado de Dios a la gloria eterna nos guardarán durante los sufrimientos de esta vida. No importa cuánto nos ataque Satanás. Y sepan, hermanos, es como un león rugiente buscando a quien devorar. No importa cuánto os ataque Satanás, que es el padre de mentira y es experto en saber seducir y en engañar. Pero no importa cuánto te ataque Satanás, no importa cuán severo sea el sufrimiento, Dios nos guardará. Dígalo conmigo en palabras bien pronunciadas. ¿Cómo? Dios nos guardará. Una vez más, todos juntos. Dios nos guardará. ¿Por qué? ¿Por qué? Hágame la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él está lleno de gracia para con nosotros. Y nos ha favorecido por eso. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado a su gloria eterna. Romanos 8, 16 y 17, escuchen la cita: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Así que vemos nosotros la gran enseñanza que hay aquí en cuanto a lo que significa el dar lugar a los recursos de Dios. Segundo, la provisión eterna de Dios. ¿Cómo guarda y cómo preserva Dios al creyente? Sabemos de las tentaciones, sabemos de las pruebas de esta vida, pruebas severas, pruebas feroces. Óigame lo que le pasó a tal persona, se le murió a este ser querido. Mira, hay un cáncer que está allí avanzando de una manera muy fuerte. O mira, mira, se quedó sin trabajo, mira tú. ¿Y cuántas cosas pueden ocurrir, hermanos? Pruebas de la vida, severas, feroces. ¿Cómo se asegura Dios de que el creyente llegará al cielo y a su gloria eterna? ¿Y cómo guarda y preserva Dios al creyente? Hermanos, el énfasis es que nuestro Dios mismo, quien hace todas las cosas, Dios mismo se involucra activamente y se ocupa del creyente, guardándolo y preservándolo y llevando al creyente al cielo y a su gloria. Dios utiliza el sufrimiento. Es algo no fácil entender esto, pero hermanos, cuando usted esté sufriendo, sepa que Dios va a usar ese sufrimiento para perfeccionarnos. Dios va a usar el sufrimiento para perfeccionarnos. Subraya ahí la palabra perfeccionar. Significa adecuar o unir, restaurar. Y la autoridad griega, Marvin Vincent, en este caso dice que la noción radical del verbo es ajustar.
Dios nos está ajustando al colocar todas las piezas juntas en una relación y conexión correctas, lo cual encontramos a través de la Biblia. Habla acerca de reparación de las redes en Mateo 4:21, la restauración de un hermano equivocado, Gálatas 6:1, dar forma al cuerpo y a los mundos, Hebreos 10, la unión de los miembros en la iglesia, todo tiene que ver con perfeccionamiento, perfeccionar, ajustar. Así vemos lo segundo, que tiene que ver con que Dios utiliza los sufrimientos del creyente para afirmar. Repitan esta palabra conmigo, la palabra es afirmar. Todos juntos, por favor, ¿cómo? Afirmar. Significa hacer que está firme, firme y sólido, no aguado, no como la gelatina, sino algo firme. Significa estar afirmado firmemente, tan firmemente como si uno estuviera enterrado en hormigón armado. Significa ser inamovible. Dios puede apegarnos así a tal grado que seamos inamovibles. Y no importa cuán severo sea el ataque o la tentación o el sufrimiento, recordamos que nuestro deber es resistir al diablo, permaneciendo firmes en él. La promesa es clara. Si resistimos al diablo, nos acercaremos a Dios y Él se acercará a nosotros. Entonces vemos que los sufrimientos nos perfeccionan, nos afirman. Tercero, Dios nos fortalece. Digan conmigo, ¿Dios nos qué? Fortalece. Estos son los importantes factores que el Señor usa en la vida, ya que una sola vez utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento. Y se trata de una palabra muy importante, de fortaleza. En medio de las tentaciones, las pruebas, los sufrimientos, recordamos que Dios es el único que puede darnos una fortaleza tan grande y que Él lo hará si tan solo nos acercamos a Él. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Repito la cita, Efesios 3:16, si están tomando nota, Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿En el hombre qué? Interior, por su espíritu. Efesios 3:16. ¿Cuántos se saben de memoria Filipenses 4:13? ¿Lo pueden decir conmigo en voz alta? Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. ¿Quién te fortalece? El Señor. Y cuando Él te fortalece, todo lo puedes. Dile que está a tu lado, todo lo puedo. Díselo. Pero todo lo puedo, pero no en tu fuerza, no en tu propia habilidad, pero es en el Señor, porque Él nos fortalece. Estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Esto se encuentra en Colosenses 1:11. Anote esa cita, por favor. Entonces, el Señor es aquel quien nos fortalece, nos afirma. Vemos lo que el Señor está haciendo con establecernos ahora. Número 4, la palabra establecer significa asegurar como una fundación. Colocar sobre la tierra con seguridad. Fíjense, Dios puede hacernos sentir seguros durante todos los sufrimientos de la vida, no importa cuáles sean. Él puede establecer y asegurar nuestros nervios, pensamientos y temores, todas las emociones que son desagradables, pero Él las lleva hacia poder dar lugar a superarlas, ¿verdad? ¿Cuántos saben que los nervios causan perturbación? Se pone uno nervioso, no puede controlar. A veces hay niñitos que si no se les ayuda, crecen siendo nerviositos y tartamudean o tienen miedo, se asustan así. Y es la responsabilidad del padre enseñarle, instruirle, ¿no? A que no tenga así miedo, no reaccione así. Por otro lado, los ancianitos también pueden hacer como los niños, ponen muy nerviositos, todo les da miedo, todo. Entonces hay que tener la suspicacia para saber cómo ayudar en estos casos, y cuanto más cualquiera persona. El Señor nos establece. Digan otra vez, ¿el Señor qué? Quiere decir, nos da la fundación, una fundación firme y segura.
Versículo 10 leamos: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fundación. Verso 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vimos los recursos, el gran recurso de Dios, la gran provisión de Dios, ahora el gran poder de Dios. ¿El gran qué? El gran poder de Dios. Miren, está el poder de Dios. Esta es una doxología, hermanos. ¿Qué? Doxología. Repitan conmigo esta palabra. ¿Cómo? Doxología, una exclamación de alabanza. Nosotros que somos adoradores, que nos encanta alabar al Señor, una doxología es una exclamación de alabanza al pensar en todo lo que Dios hace por nosotros. Miren, Pedro simplemente enuncia una alabanza. ¿Y saben qué? Dios garantiza nuestra salvación, y a pesar de todos nuestros pecados, fallas, defectos, debilidades y fragilidades, Dios nos llama a la gloria eterna y nos asegura por la eternidad. Démosle al Señor un aplauso de gratitud. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! El poder de Dios. Lean conmigo el verso 11, esta doxología en voz alta, todos juntos. Dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él es Dios. Dígame, ¿quién es Él? Él es Dios y la soberana majestad gloriosa del universo. Por lo tanto, Él puede asegurarnos, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versos 12 y 13 habla acerca del saludo final. Este es el saludo final de la carta de primera de Pedro, hermanos. Ya, colorín colorado, esta epístola se ha acabado, hermanos. Pero no se preocupen, seguimos con la segunda epístola. ¿Cuántos dicen amén? No, ese amén tiene que ser más fuerte y robusto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seguimos con la segunda carta, no nos lo vamos a perder por nada. Vamos a recordarle a otros: mira, no faltes el próximo domingo. Pedro ha completado su exhortación y está por cerrar su carta. Ha llegado el momento de enviar saludos a los que están con él. Estaba Silas. ¿Quién estaba? Dígame, por favor. Y lo más probable es que este fuera el Silas que sirvió tanto a Pablo. Se convirtió en uno de los grandes misioneros de la iglesia primitiva. Era un creyente sobresaliente, un discípulo y un estrecho compañero de Pablo. Y al parecer era un ciudadano romano, según Hechos 16. Usted sabe que tenemos un hermano muy querido de nombre Andrés Rincón. ¿Cuántos lo conoce? Levanten sus manos. ¿Verdad? Él de corazón ha querido acompañarme todas las veces que le sea posible cuando de aquí nos vamos a Downey, a seguir ayudando en el pastorado de esta iglesia. Y sabemos que su salud no está en las mejores condiciones. Hoy no está aquí porque acaba de ser sometido a una operación inclusive. Pero él como que a sí mismo, yo soy el Silas, soy como Pablo y Silas, que Silas estaba con Pablo, así él ha estado conmigo. Y cuando vamos a diferentes iglesias que hemos trayendo a predicar, él es el que me acompaña y vamos y todo. Y cuando, pues Silas, sí, pues Silas. ¿Y por qué Silas? Alguien pregunta. Su nombre es Andrés Rincón. Silas, ¿por qué? Por si las moscas, dice. Dice, porque pues, ¿qué le puedo ayudar ahí, pastor? Yo él está un poquito temblequito, sí. Dice, no, pero el que está es a mi lado, hermano. Yo quisiera ayudarte, pastor. No, le digo, ya con que estés conmigo es un aliento, es un apoyo. Ora conmigo, ora por nosotros. Y esto es lo lindo cuando vemos de alguien que tiene esta descripción. Él era un líder en la iglesia de Jerusalén, Hechos 15. Fue enviado a Antioquía para compartir el gran decreto de salvación. Y también fue un profeta. Fue un discípulo de Pablo que se unió a él en su segundo viaje misionero en Hechos 15. Fue encarcelado junto a Pablo, ¿se acuerdan? Hechos 16. También permaneció en Berea con Timoteo para ministrar a los creyentes y estuvo con Pablo en Corinto. Ministró con Pedro, al parecer después de la muerte de Pablo también, como vemos aquí en 1 Pedro 5:12. Y es mencionado en los siguientes libros y pasajes del Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, en 2 de Corintios y aquí en 1 de Pedro. O sea que Silas era un siervo fiel. Estaba Pedro mismo diciendo que él había escrito con el propósito de declarar la verdad de la gracia de Dios. Y al ver que él declara la gracia de Dios, ¿él declara qué? Por favor digan.
Es importante que tú y yo seamos también aquellos que declaramos la gracia de Dios. No eres tú, no soy yo, no son ellos, es la gracia de Dios. Repitan otra vez, por favor, ¿es la qué? Es la gracia de Dios, la que nos sostiene, la que nos da la fuerza, la vitalidad, la que nos ayuda a no dejarnos sucumbir de las pruebas, los ataques del enemigo. Mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser que esta persona haga esto y haga lo otro? ¿Cómo es que esta persona surgió de la nada y ahora mire lo que Dios le ha dado? ¿Cómo es posible? Hermano, no es la persona, es la gracia de Dios, y esto hay que entenderlo para que así sea. Cuando uno se cree que es porque por su habilidad o por su dedicación o porque cualquier otra cosa que señale el ego, entonces va rumbo hacia el descenso, hermanos. Hay que darle siempre al Señor toda la gloria, como leíamos la doxología del versículo 11, amén. Así que Pedro está aquí mencionando, él declara la gracia de Dios. Él declara la gracia de Dios que había dado la herencia incorruptible en 1 de Pedro 1, ¿se acuerdan? Versos 3 y 5. Toda la primera epístola de Pedro, él estuvo declarando la gracia de Dios. Él declaró la gracia de Dios que salvó nuestras almas, la salvación que había sido profetizada por los profetas del Antiguo Testamento en 1 de Pedro 1, 9 y 10. Pedro hablaba de la gracia de Dios. Él declaró la gracia de Dios que nos ha redimido. Todo el capítulo 1 habla acerca de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Él declaró la gracia de Dios que nos motiva a nacer de nuevo, que nos hace el pueblo muy especial de Dios. Capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro declaró, ¿de qué? De la gracia de Dios. Pedro declaró, ¿de qué? De la gracia de Dios, que llevó a Cristo a cargar con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Él declaró la gracia de Dios que llevó a Cristo a sufrir por los pecados y a morir el justo por los injustos. Pedro declara de la gracia de Dios una y otra y continuamente. En el capítulo 3 también él declara la gracia de Dios que llevó Cristo a sufrimiento por los pecados. Él declaró la gracia de Dios que exaltó a Cristo sobre por todos los poderes y enemigos de los hombres. 1 de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pedro es un declarador de la gracia de Dios. Ese sea tu testimonio, hermano. Ese es el testimonio de nosotros. Él declaró la gracia de Dios que nos exalta en el momento oportuno. 1 de Pedro 5, 4, 6, vean en su Biblia, por favor, el capítulo 5, 4 y 6. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Luego dice, humillaos. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice Pedro? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él declaró la gracia de Dios. ¿Qué declaró Pedro, amados hermanos? La gracia de Dios que nos guardará y nos preservará para la gloria eterna. Versículo 10, lean conmigo, mas el Dios de toda gracia. 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vemos también acerca de la iglesia en Babilonia, versículo 13. Esta es la iglesia de Babilonia, es decir, Roma. ¿Por qué? Recuerden, hermanos, los creyentes estaban siendo severamente perseguidos por toda Roma durante esa época y por lo tanto, cuando se requería decir en secreto, los creyentes se referían a Roma como Babilonia. Pedro, al parecer, estaba en Roma mientras escribía esta carta y por lo tanto utiliza el nombre simbólico de Babilonia. Es como el símbolo del pescado. En la época de la persecución, los cristianos cuando encontraban a la orilla de un mar o en la tierra y querían identificar si eran cristianos o no, uno le dibujaba así la línea así, y si el otro era cristiano, se le hacía al otro lado y terminaba el pescado. Símbolos cristianos, porque estaban ellos en secreto, porque había persecución. Estaba Marcos también, versículo 13. Marcos, mi hijo. Qué tremendo. Pedro llama a Marcos su hijo. Su primer nombre era Juan Marcos. ¿Repiten ese nombre? ¿Cuál era su primer nombre? Juan Marcos. Él había tenido una madre piadosa, según sabemos, en Hechos 12:12. Su hogar parecía haber sido el centro de la iglesia cristiana, ahí en Hechos 12.
Y de hecho su hogar pudo haber sido el aposento alto que Jesús usó para la última cena en Lucas 22. Y también en Pentecostés, Hechos 1:13. Juan Marcos, todos repitan ese nombre, Juan Marcos. Estaba relacionado con Bernabé en Colosenses 4:10 y era discípulo de Pablo y Bernabé en Hechos 12. Y cuando era joven y discípulo, algo ocurrió que debilitó su fe. Y así todos tenemos en nuestra historia alguna situación en la cual quizá por un desosiego, algo que ocurre, te desanimas, te retrocedes, te alejas, dejas de seguir al Señor, lo que fuera. Y cuando Juan Marcos era joven y discípulo, ocurrió algo que le debilitó. Entonces abandonó a Pablo. ¿Qué hizo cuando se debilitó? Abandonó a Pablo. Hay mucha gente que así a veces abandona a los líderes, abandona al pastor, abandona su ministerio, abandona a la iglesia. Pero nunca hay que nosotros abandonarlos a ellos. Hay que siempre amarlos, buscarlos, orar por ellos, porque el Señor es un Dios de restauración. ¿Cuántos dicen amén? Y es bonito cuando alguien es restaurado, ¿verdad? Así que esto sabemos lo que sucedió en el primer viaje misionero de Hechos 13, y sin embargo sabemos que más tarde comprometió nuevamente su vida al servicio misionero y su compromiso se volvió tan fervoroso que estuvo dispuesto a dejar que Pablo y Bernabé discutieran sobre su seriedad y dividieran sus esfuerzos de equipo respecto de él. O sea, Pablo quería ir a su segundo viaje misionero y le dijo a Bernabé, vamos, y Bernabé dijo, sí, pero vamos con mi sobrino Marco, él está listo. Pablo dijo, no, ya nos dejó una vez, ya no, 2 veces no. Y esto causó que entonces Bernabé diga, no, él estaba abogando por él, y entonces al final Bernabé se fue con Marco por otro lado y Pablo se fue con Silas para otro lado. Entonces las Escrituras no mencionan nada sobre lo que sucedió después de esto. Pero a Marcos se le ve solo como un hombre que se había redimido ante los ojos del Señor y obviamente después sobre los ojos de Pablo. Y vemos aquí también Pedro dijo que Marcos era su hijo y que servía con él. Qué bonito que alguien reconozca que tú eres un siervo, un hijo espiritual, que está sirviendo al lado de aquel líder, de aquel pastor, de aquel misionero, cual fuera el caso. Y cuando escribe a las iglesias de Asia Menor, Pedro envió su saludo especial a Marcos. Y esto apunta a que las iglesias conocían a Marcos personalmente. Por eso les decía anteriormente, conozcámonos unos a otros. Sepamos quién es quién y cuáles son las características de cada uno. Porque eso es lo que diferencia de uno a otro. No basta con decir, yo voy a tal iglesia y como punto de identificación tal iglesia, una iglesia grande que no se conoce con nadie, ni nadie lo conoce a él. Eso no tiene mayor valor. Sino que te conozcan, que sepan, que conozcan de tus cualidades. Y vemos que Marcos al parecer se había unido a Pedro en su viaje misionero, lo cual era muy significativo, puesto que significaba que gran parte de lo que se halla en el Evangelio de Marcos probablemente provenga de lo que Pedro le contó. Marcos tiene su Evangelio, el Evangelio según Marcos. ¿Qué tanto detalle en ello? Tremendo, hermano. El Evangelio de Marcos, que escribió Marcos, probablemente haya sido el material que mismo Pedro estaría le comunicando a él. Juan Marcos también hubo haber sido el hombre que llevaba el agua como una señal para con los discípulos que se acercaran a él a fin de asegurar un cuarto para la Pascua, cuando dijo que fueran. El joven que huyó de la escena del arresto de Jesús, un joven que salió medio desnudo corriendo cuando fueron a arrestar a Jesús, probablemente también fue Marcos, el capítulo 14. Finalmente, versículo 14, saludaos unos a otros. ¿Están listos, hermanos? Vuelvo a preguntar, ¿están listos, hermanos? Digo, para darse un beso. No, es que aquí está en la Biblia, hermano. Estoy limpio, hermano. ¿Están listos, hermanos? Pero no se emocionen, no para que se den un beso, pero para que leamos el versículo 14. En voz alta, todos juntos conmigo, por favor. Dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y la conclusión aquí vemos que destaca 2 puntos significativos. Pedro alienta a los creyentes a saludarse unos a otros con un beso de amor. Él está alentando, no está obligándolos. Tiene que salir del corazón. Tiene que haber ese acercamiento con la persona, no con un desconocido, pero con alguien que ha demostrado, cultivado esa amistad, ese sentimiento, ese afecto sincero, como creyentes, con ese amor, esa reverencia, ese respeto. Este era un acto de unidad, un acto de hermandad. Y los creyentes deben mantenerse justos,
así en esta unidad, como si fueran uno solo. Somos uno en el Señor, nos tomamos de la mano, nos abrazamos, expresión de un beso, una expresión de cariño. Por lo tanto, al hacer este sencillo acto, se les recordará a los creyentes que no estaban solos y serían alentados por la expresión de unidad y amor fraternal. Uno va a un hospital y ve al anciano, o ve al hermano, o ve a la anciana o a la hermana allí postrada en el lecho del hospital, y uno quizás se acerque y le besa su manita, pero a veces la manita tiene las intervenales, ¿no? Entonces le besa en la frente. Es un beso, una expresión de cariño. Entonces, cuando entre hermanos hay ese cariño sincero, entonces el saludo del ósculo santo, no un ósculo, no un beso por un beso santo. Digan conmigo, ¿un beso qué? O sea que un beso apartado para un gesto de un cristiano que verdaderamente tiene ese sentimiento de unidad y de amor. Unidad y amor fraternal, ¿verdad? Diferente al beso de dos enamorados, diferente al beso de un marido y una mujer, diferente inclusive al beso de un padre con un hijo con un padre. Esto hace un beso de hermandad, somos hermanos. Y Pedro les da la bendición de la paz. Sea la paz con vosotros, sea la paz con vosotros. Sea la paz con vosotros. Ebenu shalom, shalom, shalom alejem. Ponemos de pie, por favor. Gracias, Señor, por esta maravillosa ocasión que nos has permitido tener al exponer tu palabra y llegar con ello, Señor, a los puntos conclusivos de esta primera epístola, de estos 5 capítulos, preparándonos y anticipándonos, Señor, para lo que ha de venir con la segunda carta.